Buenos días. Seguimos reflexionando sobre los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones que se mencionan en Efesios 4 del 11 al 12, que lo voy a leer. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Los dones en Efesios 4 se refieren principalmente a los dones ministeriales que Cristo otorgó a la Iglesia para capacitar al pueblo de Dios y edificar el cuerpo de Cristo, como acabamos de leer. Estos dones son los mencionados: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El propósito de estos dones es lograr la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y una humanidad perfecta que se conforme a la estatura de Cristo, para que así la Iglesia no sea zarandeada por falsas enseñanzas. Los dones ministeriales que hemos mencionado, los vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de estos dones. El primero que se menciona es apóstoles. Tienen la pasión por ir a donde nunca antes se ha oído hablar de Cristo, buscando la unidad y la misión. En un sentido más amplio, realizan una tarea misionera de plantación de iglesias y de pastoreo de otros pastores y líderes. En el Nuevo Testamento se mencionan 17 apóstoles que tuvieron una gran importancia en la época fundacional de la Iglesia. Pero la tarea apostólica continúa. Son aquellos pastores que lideran y aconsejan a otros pastores, tal y como hacía Pablo, quien incluso nombraba a los ancianos en las iglesias y les hacía un seguimiento, delegando en sus colaboradores como Timoteo, Silas y Bernabé, que también fue llamado apóstol. Esa misma tarea era delegada en estas personas para hacer un trabajo de supervisión y de plantación de iglesias. El otro don es profetas, que poseen una habilidad para discernir entre lo falso y lo correcto, señalando la hipocresía y la falsedad y preocupándose por los pobres y marginados. Como hemos dicho, muchas veces su tarea principal es contextualizar una palabra dicha por Dios para un momento o situación determinada. Son portavoces de Dios sujetos al Espíritu Santo, quienes jamás traerán un mensaje que contradiga lo que Dios ya ha dicho en la Escritura. Se someten a la autoridad en la Iglesia y piden confirmación antes de soltar una palabra específica. El tercer don es evangelistas. Son personas que hablan fácilmente de Cristo a amigos, vecinos y compañeros de trabajo y son buenos invitando a otros a la Iglesia. También tienen la capacidad de hablar en público y Dios les capacita con una gran facilidad de convicción a las personas que les escuchan. Otro don es el de pastores, que se encargan de cuidar al rebaño, brindando consuelo y consejo a quienes lo necesitan, demostrando una gran compasión. Su tarea es la de ir delante guiando a las ovejas a buenos pastos y a aguas limpias, advertirles y protegerles de peligros y rescatarlas y sanarlas cuando caen y se lastiman. Y por último, maestros, tienen una pasión por estudiar y enseñar la palabra de Dios con el deseo de que el pueblo la entienda y la ponga en práctica. El propósito de estos dones es capacitar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de servir. Es edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Es lograr que la Iglesia sea madura y se conforme a la estatura de Cristo. Recordemos la importancia de los dones. Cada creyente debe usar su don para edificar la Iglesia. El uso de los dones asegura que el cuerpo funcione como Dios desea. La diversidad de dones se complementa para el funcionamiento saludable de la Iglesia. ¿Cuál es tu don? Si lo consideras, si lo sabes, ponlo en práctica, bajo la dirección del Espíritu Santo para edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Recuerda que los dones y los que los poseen se someten a los dones que Dios ha puesto en autoridad en la Iglesia. Como en el ejemplo del cuerpo humano, Cristo es la cabeza, la autoridad absoluta, pero sin el corazón el cuerpo no funciona. Aunque sin una mano sí lo hace con una discapacidad, pero no se muere. Por eso Dios decidió establecer autoridades en la Iglesia para servirla,
pero también para ser obedecidas. Pasado mañana veremos cómo puedo saber cuál es mi don, porque muchas veces tenemos grandes dudas de cuál es mi don y cómo descubrirlo. Buen y bendecido día.